Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y entre los fans de la talentosísima Demet Özdemir. Como ya habrán leído en el título, vamos a hablar sobre su estado de salud y una revelación que ha impactado a muchos. Así que prepárense, pónganse cómodos y vamos a descubrir juntos qué es lo que está pasando con nuestra querida Demet. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, ha estado en el centro de la atención en los últimos días, no precisamente por sus exitosas series o proyectos cinematográficos, sino por su estado de salud. Y es que, como suele suceder en estos casos, la información a medias, los rumores y las especulaciones han inundado las redes sociales, generando una gran preocupación entre sus seguidores. Su carisma, talento y dedicación la han catapultado a la fama global, y ese mismo éxito conlleva un escrutinio constante, a veces implacable, de su vida personal. En momentos como este, la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad se vuelve difusa y, lamentablemente, a menudo se cruza. Todo comenzó hace algunos días, cuando Demet se vio obligada a cancelar repentinamente una serie de compromisos profesionales. Esto, naturalmente, levantó las primeras sospechas. Si bien al principio se manejó la información con cautela, argumentando problemas de salud menores, la prolongada ausencia de Demet en eventos públicos y sus casi nulas publicaciones en redes sociales alimentaron aún más la incertidumbre. Los fans, como es lógico, empezaron a preguntarse qué le ocurría realmente a la actriz. Su agenda, habitualmente repleta de grabaciones, eventos promocionales y apariciones públicas, se vio repentinamente vacía, lo que generó una sensación de alarma entre sus seguidores más leales. La actriz, conocida por su cercanía con sus fans a través de las redes sociales, había guardado un silencio inusual, lo que intensificó la preocupación. En este punto, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios. Algunos usuarios, basándose en simples conjeturas, afirmaban que Demet estaba sufriendo de agotamiento extremo debido a su apretada agenda laboral. Otros, más alarmistas, sugerían enfermedades más graves, incluso llegando a especular sobre problemas relacionados con su vida personal. Como ya sabrán, la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser magnificado y distorsionado hasta límites insospechados. La rumorología en línea es un fenómeno difícil de controlar y, en este caso, se propagó a una velocidad vertiginosa, alimentada por la falta de información oficial y la ansiedad de los fans. Se tejieron historias de todo tipo, desde problemas emocionales hasta enfermedades raras, creando un ambiente de especulación que solo contribuía a aumentar la angustia. Ante la creciente ola de rumores y la palpable preocupación de sus fans, el equipo de representación de Demet Özdemir emitió un comunicado oficial. En dicho comunicado se confirmaba que efectivamente la actriz estaba atravesando un delicado momento de salud. Sin embargo, se solicitaba respeto y discreción, evitando entrar en detalles específicos sobre la naturaleza de la enfermedad. Se aseguraba que Demet estaba recibiendo la mejor atención médica y que se encontraba en un proceso de recuperación. Además, se agradecía el cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores, prometiendo mantenerlos informados sobre su evolución. Este comunicado, aunque necesario, no logró calmar del todo las aguas. La falta de detalles concretos dejó abierta la puerta a la interpretación y la especulación, aunque sí transmitió un mensaje de esperanza y tranquilidad, asegurando que Demet estaba recibiendo la atención que necesitaba. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado y entra en juego la revelación impactante que mencioné al principio. Y es que poco después de la publicación del comunicado oficial, una fuente cercana a Demet Özdemir filtró información crucial a un conocido medio de comunicación turco. Esta fuente, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que Demet había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune. La decisión de filtrar esta información, independientemente de las motivaciones, planteó serias cuestiones éticas sobre la confidencialidad médica y el derecho a la privacidad. La fuente anónima, al romper el silencio, puso en el centro del debate la responsabilidad de los medios de comunicación y el límite entre el interés público y el respeto a la intimidad de las personas. Sí, lo escucharon bien.
Una enfermedad autoinmune. Si no están familiarizados con este término, básicamente se trata de un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo, encargado de defendernos de las agresiones externas, ataca por error a las células y tejidos sanos. Existen diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, con una amplia variedad de síntomas y niveles de gravedad. Algunas de las más conocidas son la artritis reumatoide, el lupus y la enfermedad de Crohn. Las enfermedades autoinmunes son complejas y multifactoriales, y su diagnóstico puede ser un proceso largo y complicado. La investigación en este campo ha avanzado significativamente en los últimos años, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre las causas y los mecanismos subyacentes a estas enfermedades. La noticia de que Demet Özdemir padecía una enfermedad autoinmune causó un verdadero terremoto en las redes sociales. Los fans, inicialmente sorprendidos y consternados, rápidamente se volcaron en mensajes de apoyo y ánimo hacia la actriz. Se crearon hashtags como #Fuerza Demet y #Estamos contigo Demet, que se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Miles de personas expresaron su solidaridad con Demet, enviándole mensajes de cariño, oraciones y buenos deseos para su pronta recuperación. Este despliegue de apoyo masivo demostró el impacto que Demet tiene en sus fans y la profunda conexión que ha logrado establecer con ellos a lo largo de su carrera. La solidaridad en las redes sociales se convirtió en un bálsamo para muchos, un espacio donde expresar su cariño y esperanza por la recuperación de la actriz. Pero la revelación de la enfermedad autoinmune de Demet también generó un debate importante sobre la privacidad de las celebridades y la responsabilidad de los medios de comunicación. Muchos usuarios criticaron la filtración de información confidencial por parte de la fuente anónima, argumentando que Demet tenía derecho a mantener su intimidad y a decidir cuándo y cómo compartir su diagnóstico con el público. Otros, en cambio, defendieron el derecho a la información, argumentando que el estado de salud de una figura pública es un tema de interés general, especialmente cuando afecta su capacidad para cumplir con sus compromisos profesionales. Este debate recurrente en el mundo del entretenimiento pone de manifiesto la tensión constante entre la transparencia y el respeto a la vida privada de las celebridades. Independientemente de la opinión que cada uno tenga al respecto, lo cierto es que la situación puso de manifiesto la difícil línea que separa la vida pública de la vida privada, especialmente en el caso de las celebridades. Es innegable que los fans tienen derecho a estar informados sobre sus ídolos, pero también es fundamental respetar su intimidad y su derecho a la confidencialidad médica. La empatía y la comprensión son cruciales en estos momentos, recordando que detrás de la figura pública hay una persona que merece respeto y consideración. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué significa realmente que Demet Özdemir padezca una enfermedad autoinmune? Como mencioné anteriormente, existen diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, y cada una de ellas presenta síntomas y tratamientos distintos. Sin embargo, en términos generales, este tipo de enfermedades suelen ser crónicas, es decir, que acompañan al paciente durante toda su vida. Aunque no tienen cura, sí pueden ser controladas con medicamentos y cambios en el estilo de vida, permitiendo a los pacientes llevar una vida relativamente normal. El manejo de una enfermedad autoinmune requiere un enfoque integral que involucre a médicos especialistas, terapeutas y, en muchos casos, grupos de apoyo. Es importante destacar que el diagnóstico de una enfermedad autoinmune puede ser un proceso largo y complejo, que requiere de múltiples pruebas y evaluaciones médicas. Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento suele ser personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada paciente. En muchos casos, se utilizan medicamentos inmunosupresores, que ayudan a controlar la actividad del sistema inmunológico y a reducir la inflamación. También es fundamental llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y evitar el estrés, ya que estos factores pueden influir en la evolución de la enfermedad. El apoyo emocional y psicológico también juega un papel fundamental en el bienestar del paciente, ayudándolo a afrontar los desafíos que implica vivir con una enfermedad crónica. En el caso de Demet Özdemir, aún no se ha revelado qué tipo específico de enfermedad autoinmune padece, ni cuál es el tratamiento que está siguiendo. Sin embargo, es de esperar que la actriz cuente con el apoyo de un equipo médico especializado y que esté tomando todas las medidas necesarias para controlar su enfermedad y recuperar su salud. Dada su posición pública, Demet también podría convertirse en una voz importante para concienciar sobre las enfermedades autoinmunes y para apoyar a otras personas que viven con estas condiciones. Más allá de las especulaciones y los rumores, lo más importante en este momento es enviarle a Demet Özdemir todo nuestro apoyo y cariño.
Ella es una persona talentosa, fuerte y resiliente y estoy segura de que saldrá adelante de esta difícil situación. Todos sus fans estamos con ella, enviándole energía positiva y deseándole una pronta recuperación. Y por supuesto, respetando su privacidad y dándole el espacio que necesita para concentrarse en su salud. Recordémosle que no está sola y que cuenta con el cariño y el apoyo de millones de personas en todo el mundo. Este incidente también nos recuerda la importancia de ser empáticos y comprensivos con las personas que sufren de enfermedades crónicas, ya sean celebridades o personas comunes y corrientes. Las enfermedades autoinmunes pueden ser invisibles a simple vista, pero tienen un impacto significativo en la vida de quienes las padecen. Es fundamental informarnos sobre estas enfermedades, romper con los estigmas y brindar apoyo a quienes las sufren. La educación y la sensibilización son clave para crear una sociedad más inclusiva y comprensiva con las personas que viven con enfermedades crónicas. En resumen, el estado de salud de Demet Özdemir ha generado una gran preocupación entre sus fans, especialmente después de que se revelara que padece una enfermedad autoinmune. Si bien la información sobre su diagnóstico es limitada, es importante recordar que este tipo de enfermedades pueden ser controladas con tratamiento y cambios en el estilo de vida. Lo más importante en este momento es enviarle a Demet todo nuestro apoyo y respeto, y desearle una pronta recuperación. Su talento y su carisma son innegables, y estamos seguros de que volverá a brillar con fuerza cuando esté lista para hacerlo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que es fundamental informarnos sobre las enfermedades crónicas y ser empáticos con quienes las padecen. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada nueva aventura. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios de comunicación deben ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades? ¿Qué mensaje le enviarían a Demet Özdemir en este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. La conversación sobre la privacidad, la responsabilidad de los medios y el apoyo a las personas con enfermedades crónicas es crucial para construir una sociedad más justa y comprensiva. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Manden mucha buena vibra a Demet.